es un paciente masculino de 62 años que consultó por un cuadro de fiebre de 38,5, 24 horas de evolución, que el familiar refiere cuando lo acompaña a la consulta, de lenguaje incoherente y conductas inapropiadas. Le preguntarían al paciente qué examen físico harían. Perfecto, vamos a escucharlos. Conducta inapropiada, mensaje incoherente en fiebre. ¿A qué les recuerda que hace poco vimos? Igual es a Carlos que me encanta este caso. Confusional. Yo me confusional agudo. Perfecto, bien. Después de todo el calarme confusional agudo. Parece un confusional agudo. ¿Por qué? ¿Qué elementos tiene para el confusional agudo? Ya que está repasando lo de la semana El pasada. lenguaje incoherente del que habla la familia, que habría que ver cómo era el previo. La Claro, fiebre son poco tiempo, digamos, de breve lo que conducta. primero tiene es lo agudo, ¿no es cierto? No están diciendo a alguien que Exactamente. viene con deterioro. No, es alguien que de un momento para otro empieza a tener estas alteraciones. Y hay algo que dijiste, la fiebre, ¿eh? O sea, que ya nos está como pintando de que hay algo. Dijimos que muchas veces los confusionales son por infecciones urinarias. Infecciones Chicos, créanme que hoy me levanté con el pie izquierdo y me salió todo mal, me van a tener que tener paciencia. Bien. Pero mal en serio, así todos contratiempos. Bueno, así que bien. O sea, si pensamos en un síndrome confusional agudo, ¿qué más preguntamos y qué buscaríamos al examen físico? Si tiene alguna enfermedad de base, si toma algún Ujú. medicamento. Bien. ¿Alguna Bueno, es un vitamina? paciente. Ajá. Bien. Al Es examen un físico, ¿qué paciente. esperarían en colocar? Perdón, ¿qué esperarían? Sí. O que ir primero con las enfermedades de base y después con el examen físico. Que ellos digan primero el examen físico, no sé. Volvemos al examen físico, no hay problema. Y dentro de los Bueno, no, signos, bueno, la fiebre, taquicardia, puede haber taquipnea o sea, por la misma compensación. Y Ujú. la saturación, porque podemos pensar también en una infección respiratoria que esté saturando al paciente. bien. Es como que El los... foco neurológico. Ujú. ¿Foco neurológico esperarías encontrar o no? No, o No, sea, porque pensamos que es un funcional agudo. Si es sí. un foco neurológico, tendríamos que pensar en otras cosas. Y yo les pregunto a ustedes, todavía no sabemos los antecedentes, ¿no? Pero para ir jugando. Hombre de 62 años, ¿verdad? ¿Qué Ujú. infección podría tener para tener una un síndrome confusional? ¿Una? reutilización de POC, una ITU. Ajá, una ITU. Sí, Neumonía. pero para ITU hay que tener prostatismo, a los 62 años por ahí es un poquito joven, pero puede ser, digamos, que ya tenga una hiperplasia prostática. Digo como factor de riesgo, ¿no? Porque ITU por ahí es más de los más grandes. 62 años es un adulto grande, pero no es tercera edad todavía, ¿está? Es un adulto, ¿sí? Meningitis, Ujú. Meningitis, no es una edad común, pero sí. Y otra cosa que se les ocurra como de la comunidad, ¿sí? Bueno, ya Neumonía. lo dijeron, infecciones respiratorias. Bien, muy bien. Ahora sí, si querés ir. Bueno, dale. El paciente, a la anamnesis y con la familia, niegan hábitos tóxicos, tiene un diagnóstico de diabetes tipo 2 de 10 años de evolución, un episodio de cardiopatía isquémica que se le colocó un stent en 2004, y acá está lo importante, el paciente un mes antes de esta primer consulta fue al sanatorio para estudio de adenopatías generalizadas asociado a una visitopenia, que eran plaquetopenia y leucopenia, asociado a fiebre. El paciente consume atenolol, enalapril, atorvastatina e insulina, NPH Bien, 600 unidades. fíjense una cosa. Hasta la primera parte me hace acordar del paciente de la semana pasada. Bueno, se entiende que, no sé si fue la semana pasada, si fue el feriado o el anterior, ¿no? Ni hábitos tóxicos, diabético, cardiopatía isquémica. ¿Se acuerdan que vimos el paciente que era así? Fue la semana pasada, ¿no? No estoy loca. ¿O sí? Bueno, está. Y en ese caso, ¿se acuerdan que el paciente había hecho un ACV, que encontramos una imagen de ACV, pero en ese el motivo de consulta era un síndrome neurológico, aparte de síndrome confusional, un foco neurológico? Entonces, este paciente que ya tiene cardiopatía isquémica y que tiene una diabetes de 10 años de evolución, si no está bien controlada esa diabetes, uno esperaría, aumenta la posibilidad, la prevalencia de que este fenómeno confusional tenga algo que ver con Ujú. eso. Pero Pero,
Se interna hace un mes para estudio de adenopatías. Entonces díganme ahora, no me tiren cosas por tirar. Díganme causas de adenopatía generalizadas en un hombre de 62 años. No va a ser mononucleosis, ¿estamos de acuerdo? Digo porque la mononucleosis es una patología de personas más jóvenes. Oncohematológicos. Perfecto. Entonces ahí empezamos a jugar con lo oncohematológico. Si un hombre de 62 años, pensar que tenga algo oncohematológico podría ser. Asociado además a visitopenia, plaquetopenia, leucopenia. ¿Y por qué tendría fiebre si es oncohematológico? Puede ser Está dentro de obesidad. los síntomas B de un oncomatológico. Exacto. Cuando Claro, decimos por oncohematológico es hipermetabolismo. síntomas B, ¿estaban hablando de qué? De, De fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna. ajá, ajá, bien, De bien. linfoma, más que Pero nada. de linfoma, de síndromes linfoproliferativos. ¿Se acuerda cómo se clasifican los linfomas ya que estamos? Los dos Hodgkin y grandes no grupos, Hodgkin. Hodgkin y no Hodgkin y Hodgkin. no ¿Qué gran diferencia hay entre Hodgkin y no Hodgkin? La distribución. Ajá, ¿cómo sería? Es por ahí, Agustina, pero ¿cómo sería? Sofi dijo. La Sofi, no. No, Era otra Agustina. Bueno, vamos a repasar, ya que estamos, porque yo vieron que este caso es cortito, es lindo y es cortito, así que vamos a repasar lo que más podamos. Digamos que uno es ordenado, digamos, y el otro puede ser a distancia. Por ejemplo, lo que es el linfoma de Hodgkin, se usa justamente la clasificación de Nan-Ambor, que lo que hace es eso, o sea, es porque se diseminan de manera ordenada, en cambio el de no Hodgkin a distancia. No necesariamente, sí y no. Es También correcto tiene lo que varias decís, pero diferencias. a Y ver, la dale, Santiago. celularidad, la Primero anatomía patológica. la Hay una célula, frecuencia primero, ¿alguien se acuerda cuál es la célula patognomónica del es linfoma la de Hodgkin? Rett Ah, De Sternberg. Stenberg, ¿Se Stenberg. acuerdan que tiene cara de lechuza? Que parece una Ujú. lechucita. Bien, sí. entonces, lo típico es la célula de Rett-Sternberg. Después, los linfomas Hodgkin empiezan y se caracterizan por estar en el sistema linfático propiamente dicho, a saber, Ujú. ganglios. Eso es una enfermedad muy, muy común de los ganglios. En cambio, en los Hodgkin, habitualmente está en Puede el afectar tejido órganos. linfático, Pueden estar claro, asociados a tejido linfático, asociado claro, a que compone mucosa. otros órganos. Exactamente. Si vos tenés, ¿se acuerdan cuando, por ejemplo, estudiaban eh, cáncer gástrico? Aparecía el linfoma. ¿Qué linfoma va a ser? ¿Hodgkin o no Hodgkin? Como si hay un cáncer en el estómago. ¿Se acuerdan del diagnóstico diferencial de Hodgkin. cáncer gástrico? No, no No Hodgkin. Hodgkin. No Hodgkin, No no Hodgkin. Hodgkin. También se le llama maltomas. ¿Se acuerdan? Asociados a la mucosa. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué diferencia hay? O sea, entonces, el Hodgkin es más de los ganglios, el no Hodgkin puede comprometer ganglios, por supuesto, todo, de hecho lo hace, pero es el que va a invadir otros órganos donde está asociado tejido linfático, pero no son órganos propios del tejido linfático necesariamente. La célula de Rett-Sternberg, ¿los síntomas B lo pueden tener los dos? Sí. Sí. Sí, los síntomas B lo pueden tener los dos, perfecto. ¿Y También es pronóstico sí, entre ajá, o sea, el Hodgkin suele tener un pronóstico más benigno que los no más, Hodgkin generalmente. bien. Dentro del Hodgkin hay Y la 4 subtipos frecuencia de... también. Ujú. Los picos de presentación del Hodgkin tienen dos edades pico. Una es a los, En menos de 20 y la otra en pacientes más añosos. una Sí, entre alrededor los de los 50. 20 y otra alrededor de los 50, 60. O sea que este tranquilamente podría estar en ese segundo pico. Ujú. Muy bien. Y la otra pregunta, que por ahí es medio pava, pero no, ¿qué gran diferencia entre un linfoma y una leucemia? Si son, cuando ustedes decían hoy oncohematológico, yo dije, metámonos en linfoma. ¿Cuál es la gran diferencia entre linfoma y leucemia? El origen. A ver, ¿cómo sería eso? En este es un Mentira, quise decir, linfoproliferativo. digamos, en donde ¿cómo es? Que prolifera se encuentra. Generalmente una es más específico de lo que son los ganglios o de donde se encuentran el sistema linfático, y la otra es la célula tiene el origen en la médula y después puede proliferar, digamos, o viajar a la sangre, por así decirlo. Perfecto. Para que no quede Y como conceptos de extramedular memoria. también, o sea, muchas veces decían que se
se juntan los dos, digamos, porque puede también después una leucemia. No, ahí el- déjala ahí, porque te la vas a embarrar. Ahí la vas a embarrar. bueno, mejor. Creo que lo que No estaba se hablando es juntan que los dos. cuando Pará, los decir que se linfomas juntan los dos sería como que van- como ese mito popular que la máxima y la mínima de la presión se pueden juntar y ahí te morís. Y sí, te haces una diástole, Eso, lo hiciste de un la paro en fracción de la haces civilización. un paro en diástole si se te junta la máxima y la mínima, ¿no es cierto? Bueno, escucha una Los cosa. linfomas, Son dos creo que cosas se diferentes. refería a que los linfomas pueden invadir médula ósea y ahí la Pero, similitud. pero siguen siendo linfomas. Es muy raro Sí, de sí, la obvio. transformación de Claro. un linfoma a una leucemia. Existe, pero es lo raro. A ver, si yo quiero saber los tipos de linfomas, tengo que saber, por un lado, que existen las células de red Stenberg, sí, pero también tengo que agarrar la arquitectura de un ganglio, ¿sí? ¿Se acuerdan del ganglio normal? Y voy a ver el de células B, el de células T, el de la zona esta, pre-B, pre-T. O sea, van a ver que tiene que ver con la arquitectura de un ganglio, de donde más o menos sale el linfoma, por decirlo de alguna forma. Entonces, los linfomas pueden ser tipo B, tipo T, porque tienen que ver con las células que están en los ganglios. Y son síndromes linfoproliferativos. Cuando yo hablo de leucemia, vamos a hablar de leucemias agudas. Hay leucemias agudas y leucemias crónicas. Por eso no se internó ese cuarto aquí. ¿Me escucharon? ¿No me escucharon? Porque lo dije en secreto. ¿No? No. Bueno, lo digo en secreto más fuerte. La leucemia crónica es la que tiene Guandanara. Por eso se fue a Turquía sin hacer tanta quimio. Bueno, Claro. no lo dije, no se está grabando. Pero bueno, hay leucemias agudas y leucemias crónicas. ¿Se acuerdan que estaban las células, las stem cells, las células madres en la médula ósea? Y que una stem cell se puede diferenciar hay 3 nidos en la médula ósea. El nido de los rojos, el nido de los blancos y las plaquetas, o sea, los 3 precursores, ¿sí? Una stem cell puede ir a cualquiera de esos nidos, ¿sí? En linfoma hablábamos de linfoproliferativo, estoy hablando de linfocitos, linfoma B, linfoma T, ¿está bien? En la médula, esa stem cell puede diferenciarse a cualquiera de esas, ¿está? Y entonces ahí, vamos a hablar de las agudas primero. Hay 2 grandes grupos de leucemias, las LLA y las LMA. Las LLA, leucemia linfoblástica aguda, es donde la proliferación es de glóbulos blancos. ¿Está bien? Entonces yo puedo tener leucemias del B, de tipo B, tipo T. ¿Está bien? De hecho, la LLA es una de las mejores pronósticos, es la que es más común en chicos o personas jóvenes. ¿Está? Yo te dije LLA y hay subtipos. Como yo dije, mira, tenés un Ford o tenés un Peugeot, no sé si un 207, 208. ¿Se entiende lo que quiero decir? Te puse un grupo. Las LMA, leucemias mieloblásticas agudas, esa célula de Restemer está para otro lado, porque hay otra cosa que no dije. En la leucemia lo que pasa es que se detiene una forma inmadura que se llama blasto, que se ven blastos, y se hace una expansión clonal de esa célula. ¿Está? Entonces, yo tengo un montón por eso se hace citometría de flujo para hacer el diagnóstico. Porque busco marcadores tumorales que tienen que ver con marcadores de las células, una célula B, CD20, positivo, ¿está? Bien, en la LMA yo puede ir hacia los otros glóbulos blancos, o sea, parecido a neutrófilos, parecido a granulocitos, o puedo tener algunas leucemias que se parecen a eritroblastos, incluso puedo tener algunas leucemias que se parezcan, entre comillas, a los precursores de las plaquetas. Las LMA tienen peor pronóstico y son más de la gente más grande. Entonces, una empieza en la médula y la otra empieza en el ganglio. Una es linfoproliferativo y la otra decimos que es un mieloproliferativo, porque puede ser de cualquier componente, ¿está? Pero ese componente tiene un componente clonal en ambos casos, ¿está? Las leucemias crónicas, LMC y LLC, se diferencian de las leucemias agudas, primero por supuesto en el tiempo, pero que después esa célula que se detuvo en la parte de la diferenciación en una forma mucho más madura. En la leucemia aguda, anda acá de la pieza. En la leucemia aguda son más parecidos a blastos, formas inmaduras y más agresivas. En las leucemias crónicas son células más diferenciadas, entre comillas, más inofensivas. ¿Sí? Obviamente son células tumorales, pero a veces una LLC, una LMC no se trata hasta que no tiene muchísimas glóbulos blancos o hasta que no se leucemiza o no se reagudiza. No sé si me expliqué. Pero a veces se hacen esa mezcla. Una cosa es la médula, otra cosa son los ganglios o el tejido asociado a órganos. Esto empieza por acá, digamos que el linfoma es un tumor sólido y las leucemias son tumores líquidos de la sangre, en donde los tratamientos son mucho más agresivos habitualmente. ¿Está?
Bien, seguimos. Me encanta porque no están Bueno, sospechando nada. al examen físico, el paciente tenía efectivamente fiebre, pero los vitales estaban totalmente normales, el resto. No había taquicardia, no había taquipnea, todo conservado. Sí estaba bradisíquico, bradilálico y desorientado en tiempo, espacio y persona. Pero tampoco había foco motor ni sensitivo. Acá nosotros con Mateo no lo pusimos, pero el resto del examen físico, respiratorio, abdominal, miembros inferiores, todo era normal, no había nada fuera de lo normal que nos orientara a lo que podía tener el paciente. Puede Así que ser, sí, puede considerarse también el VIH en este caso. Muy bien, Lucía. ¿Por qué? Y por la fiebre no tiene foco, tiene desorientación. ¿Pero por qué vas a sospechar VIH en un hombre de 62 años? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Muy bien, muy bien, ahí está. Mm. Porque nunca lo sospechábamos. Y sin embargo, son los casos nuevos en donde más puede aparecer. Este hombre, ¿cuáles eran sus hábitos sexuales, si es que los tiene Agustina, si lo supieron? no lo supimos, pero él estaba con la mujer. Era su O sea, pareja la que estaba con él. bien, un Aparentemente, lo paciente que él relató heterosexual. Ujú. exactamente, ¿Qué relato? exactamente, Ajá. exactamente. Él relató eso, pero bueno, Bien. ¿Y por después, qué un hombre heterosexual de 62 años va a tener HIV? ¿Quién me cuenta qué pasó? Y puede tener otras parejas. O la mujer puede tener Vulnerable. otra pareja y haberlo Claro, contagiado. O tuvo algún accidente pero no es laboral. exclusiva además de los homosexuales, digamos. Ujú. Bien, sin duda tuvo relaciones, bueno, sin duda no, o sea, sin duda, si bien una pareja estable, alguno de los dos tuvo relaciones con otra persona. Pero hay algo que es muy común y por eso se los cuento. Los hombres de 62 años, puede que estén en un matrimonio feliz o infeliz, pero que hay muchas parejas que siguen juntos y como que acuerdan no tener más relaciones sexuales. Lo acuerdan, hasta incluso lo pueden acordar, que están juntos por los hijos, lo que miércoles fuera. Pero el hombre de 60 años, que tuvo 20 hace 40 años, no está acostumbrado a usar profiláctico y no lo usa. Entonces, supongamos que ande con una prostituta o que o consumió una prostituta, o no, o digo eso porque sería una relación de alto riesgo, ¿no es cierto? O no, o tiene un amante estable y o un amante que lo contagió. Pero lo cierto es que es muy difícil que este grupo etario use prevención profiláctico. Y les voy a decir otra cosa, cuando vos le decís que usa, la potencia sexual en cuanto a la erección de estos hombres no es la misma que alguien de 20 y pico de años. Entonces, habitualmente dicen, perdón la palabra que voy a usar, pero es lo que dice el paciente, si me pongo el forro se me baja, entonces no usan profiláctico. Y es muy común que encontramos matrimonios casados, heterosexuales hace un montón de tiempo, donde el marido o la mujer tiene HIV. Y a veces el otro no tiene, ¿eh? Y es esa historia, o sea, sí, obviamente hay una relación extramatrimonial eh, sin protección, donde además no hay cultura de protección. Y no es necesario que el marido haya estado con una prostituta, como dije, si no puede tener una relación estable con una mujer fuera de su casa, eh, lo cual por supuesto no lo estoy juzgando, pero sí no tiene el hábito, hace 40 años nadie usaba profiláctico. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Sí? Entonces como que no tienen el hábito. Y es común encontrar estos casos. Bien. y de por sí los primeros 3 días de internación del paciente no se podía hacer una anamnesis con él, debido a que estuvo 3 días en este estado confusional, entonces, si bien fue fluctuando tal cual la definición, fue muy difícil llegar a pensarlo desde un principio por ese lado, porque no estaba apto para contestar tampoco. Bien, vamos a seguir entonces, porque aparte es una posibilidad, pero bueno, estamos spoileando un poco, porque ya Bueno, esto lo dijimos, digamos. ¿eh? Pero entonces ahora que tenemos todas estas sospechas, puede ser un linfoma, puede ser un HIV, puede ser una meningitis, puede ser otro tipo de cosas, le dijimos otro tipo de infecciones. ¿Qué conductas tomaría y qué principales patologías? O sea, ¿qué les diría yo, qué estudios diagnósticos podemos pedir primero? Y para mí Sí. primero arrancar por lo menos invasivo, digamos, y ir Ujú. progresando según la información que esos te brindan. O sea, bueno, arrancar por hemograma, por ejemplo, o pedir serologías o ver si tiene alteraciones hepáticas, por ejemplo.
Una orina Bien, si sospecho linfoma, ¿qué pido en sangre? y Y podés arrancás con el pedir un hemograma. frotis. Podés pedir un frotis Sí, para... y te va a dar mucha información o poca información. ¿Qué pensás? No es una leucemia, es un linfoma, lo que me planteaste. El Puede linfoma ser tiene una muchos biopsia de huecos. ganglio. Claro, ese va a ser el diagnóstico definitivo. Ah, Le voy a tener que sacar un ganglio, pero el frotis no me va a dar mucho informe. Por eso digo, no confundamos leucemia con linfoma, pero en el laboratorio hay un análisis orientativo al linfoma que suele estar alto en los linfomas, por eso lo pedimos. ¿Cuál es? Eosinofilia puede ser. No, PCR. sería y ese es un parámetro de inflamación, va a estar alto en cualquier cosa. ¿No están aumentadas las Este proteínas muchas veces? no. No, hay una alteración de la relación linfocito-neutrófilo. Sí, depende de qué linfoma sea. Viste que a veces lo sospechamos por la inversión de la fórmula, por ejemplo. Ujú. No, otra cosa. No está mal. Lo que dijo Agustina es lo más acertado de todo, digamos. Van a ver eso más que una alteración en el frotis, pero digamos de tipo morfológica, como un blasto que se ve leucemia. Otra cosa, que se pide aparte. Que también está muy alto en pacientes HIV con compromiso pulmonar por hemocitis girovesia. Hay que pedirlo también. La procalcitonina. Agustina, te escuché todo cortado, así que no escuché nada. dijo procalcitonina. No. ¿La proca la usamos para qué? Para Para ver si el paciente está infectado con bacterias. Cuando tenemos duda en una fiebre, si es leucemia, si es linfoma, si es una enfermedad reumatológica que está reactivada, o si ese paciente que tiene todo eso, además está infectado, la proca nos sirve un poco para ayudar. Pero no. ¿Puede ser el proteinograma con las gamma-globulinas? No, ¿por qué? ¿Cómo estarían en un linfoma? ¿Cómo se llama la patología en donde el proteinograma por electroforesis encuentra, hace el diagnóstico? Encuentra un Mieloma montón múltiple. de Gamapatías. mieloma múltiple. Muy bien. Sería una gamapatía monoclonal. ¿Qué diferencia hay entre leucemia, linfoma y gamapatía monoclonal? Dijimos, en el linfoma el problema está en los ganglios linfáticos, en la leucemia está en la médula ósea. En la gamapatía monoclonal lo que pasó es que se hizo un clon de células B que producen anticuerpos, que en vez de producir un anticuerpo entero, producen un pedacito de ese anticuerpo, las cadenas livianas se llaman, ¿sí? Lambda o gamma, lambda o kappa, perdón, me dije mal. Por eso se pronuncia, como son cadenas livianas, ¿se acuerdan? El anticuerpo tiene dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas. Entonces hacen una expansión clonal y secretan un montón de una de esas cadenas livianas, y cuando hace el proteinograma por electroforesis se ve una raya gruesa, porque están todas ahí, se llama gamma-apatía monoclonal, y como son cadenas livianas y son más chiquitas, se escapan por orina y se llama proteinuria de... Ben Ben Jones. Jones. Perfecto. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Acá fue más lejos, o sea, no es ni en la célula B, es el producto de la célula B donde yo hago es en la célula B, pero el producto es. El Bien. plasmocito de la célula. Claro, que incluso puede formar como una especie de... Este también es otra enfermedad, otro cáncer líquido, ¿no? Digamos, de líquido no sólido. Pero a veces puede formar plasmocitomas. Bien, la LDH suele estar alta en los linfomas. ¿Sí? LDH. Y también suele estar alta en patología pulmonar, por eso la pedimos con el hemocitis girovesia. Pero es muy común que esté alta en los linfomas. Después todo lo que dijeron, sí, inflamación, reactante de fase aguda, también, un eritro alta. Bueno, ¿y cómo seguimos? Bueno, ya que hablamos un poco de confusional la vez pasada, lo pasamos un poco. Y al paciente se le pidieron todos estos estudios. Dentro de lo que es la parte de laboratorio, lo único que un poco alterado es el potasio bajo y la glucemia un poco alta, pero tampoco nos en su momento indicaba que fuera por ahí el confusional agudo. A la Acá orina que dijeron, ese hemograma está incompleto. ¿Por qué? porque todos los otros parámetros daban normales. Pero No. yo quiero, a veces hay parámetros normales que me interesa ver. Como nosotros estamos sospechando el linfoma, entre comillas, ¿no? Claro. Sí, bueno. Entonces, si vos tenés 4.240 blancos que no están regalando los blancos, yo quiero ver la fórmula. Recién hablamos de una fórmula invertida. Y sabes qué, si también estamos sospechando HIV, o que puede ser linfoma, o que sea un HIV, en el HIV, ¿qué voy a ver yo? En el hemograma, en la distribución, la fórmula leucocitaria. Linfocitosis. No, linfopenia en HIV. Tengo bajo los linfocitos. Tienen que sacar el número, tienen que sacar el número absoluto
de linfocitos, Ujú. ¿sí? Entonces vos ves si los blancos están los linfopenia, eso más habla de HIV. En cambio, si tuviera una linfocitosis relativa, o sea, si tuviera más linfocitos que neutrófilos, ahí pensarían más en una leucemia crónica, en un linfoproliferativo. Está en esa fórmula Y invertida. se podría pedir acá una vaciloscopía o una PPD. Bien, ¿pensando en qué? No, en el síndrome, en la tuberculosis, pero por las adenomegalias. ¿Dónde En el la contexto tendría de una la tuberculosis? inmunodepresión. No, en el Bien, contexto de y una la inmunodepresión, tuberculosis, capaz que está reactivo y genera el conjugal. ajá, y la tuberculosis en los ganglios, ¿qué ganglios afecta y cómo se llama y qué presentación clínica tiene? Mira todo lo que te pregunto. Está buenísima tu parte. La tuberculosis en los ganglios se llama, La otra vez habíamos dicho lo de cervicales, se llama exactamente, habitualmente cervicales, es raro que te dé generalizada escrófula. por todos lados. Escrófula y la ¿Es manifestación raro? clínica puede ser. Sí, es raro, porque Ah, TBC no es porque raro. yo lo tenía como el diagnóstico diferencial de Claro, pero adenopatía a ver, general. tuberculosis vemos todo el tiempo, ahora en la sala tenemos dos. Entonces, tuberculosis vemos todo el tiempo. Lo que es raro es que haga la escrófula, pero que afecta característicamente los cervicales más que generalizada, y si el cuadro es completo del libro, ¿qué hacen esos ganglios? Supuran. Según el tiempo, Supuran. supuran, se fistulizan. ¿Eh? No siempre llegamos a ver Y fistulizado, a una veces vemos antes BDRL que... Y una BDRL pensando en... en la sífilis también, como, porque yo lo tengo en el diagnóstico diferencial de la Bueno, adenopatía bueno. generalizada. Y si tuviera HIV, ¿es suficiente pensar que las adenopatías son por HIV? ¿O qué puerta te abre Sí, para pensar en o qué sea, otras sí, pero si causas? tiene HIV también puede tener otras ETS. ¿Cuál? ¿Cuál queda? No, ¿cuál Y queda poliadenopatías? sífilis Ajá. y sífilis, sí. Esa es una ETS, yo no dije ETS, ETS dijiste vos. ¿Qué otra infección Ujú. da poliadenopatías que podría tener un paciente de HIV que se haya reactivado? Que es más Y común, que te dé más cualquier generalizada. micosis. Mm, mm, Algo que sea muy común en la población y que le traiga problemas a un inmunocomprometido. Herpes. El herpes tendría manifestaciones en piel. Epstein-Barr. Mm, Una Pasa que cándida. cuando da... mm. Todo lo que dijeron puede tener en HIV, ¿eh? Toxoplasmosis. Pero pasa que la toxoplasmosis, cuando se reactiva en el HIV, ¿cuál es la presentación más frecuente? Cerebral. Y Muy neurológico. bien, muy bien. Fíjense una cosa. Con todo lo que estuvieron diciendo ustedes de causas cuando hablamos de HIV, podemos enumerar cuáles son los síndromes por el cual consulta un paciente de HIV que no sabe que tiene HIV. ¿Eh? Consulta por síndromes neurológicos, sea tipo confusional agudo o sea tipo un foco neurológico, porque si vos tenés una MOE, mediastina, cerebral, vas a tener un foco. ¿Cuál de estas patologías infecciosas dan tipo MOE en el cerebro, en un HIV? MOE me refiero a masa ocupante de espacio, bodoques. Histoplasmosis. La Ajá. toxoplasmosis. La toxo es la recontra frecuente. Y el Criptococo. cripto te puede dar criptocoma o más meningitis, más compromiso de meningitis. Pero son esas tres las más frecuentes. Y después hay una patología de un paciente con HIV muy avanzada, muy difusa, que se llama La cefalopatía. Multifocal progresivo. perfecto, LMP. Es. Muy bien. Bien. Entonces, el paciente HIV te consulta por síndrome neurológico o te consulta por infecciones de piel y parte blanda, pues estuvieron diciendo un montón. Por un herpes diseminado, por una micosis diseminada, está, porque algo que debería ser mínimo en piel, o te consulta por, también lo dijimos, Síndrome febril, sí, y pérdida de peso, o infecciones qué otro sí. respiratorias. Exactamente, ¿está? Neuro, piel y respiratorio a la cabeza, siempre que alguien ingrese con algo de esto y que no tenga diagnóstico de HIV, pedir serología. Ujú. Bien, contanos cómo sigue Agustina. Bueno, al paciente, siguiendo con lo que es la parte de la orina estaba dentro de todos los parámetros normales, escasas celularidades de leucocitos y el urocultivo negativo.
Cuando se le hizo Ujú. el estudio por imágenes, todo lo que era encéfalo y pelvis no tenía particularidades que nos llamaran la atención. Y la TAC de tórax mostraba estas imágenes, múltiples estructuras linfoneurales, mediastinales, aumentas el número y tamaño, y en axila lo mismo. Pero cuando hablamos con el médico que hizo el diagnóstico por imágenes, nos dijo que impresionaban ser lesiones cicatrizales, o sea, antiguas, no algo que nos estuviera hablando de un proceso agudo. Y se le procedió a hacer la punción lumbar y nos dio que era un líquido en cristal de roca, la glucosa en Vamos de 133. vamos de una por vez. Cristal de roca, ¿es normal? Sí. Sí, Bien. Glucemia 133. Era un paciente diabético. ¿Cuánto tenía plasmático? ¿Te acordás? 155. 155 tenía. Bien, perfecto. Digo, porque un diabético si tiene 300, eso es menos del 50%. O sea que la glucosa, la glucorraquia estaba normal. Proteína 54, ¿cómo está? Está apenas Un aumentada. Muy bien, Está apenas normal. aumentada. Sí. Apenas aumentada, porque habitualmente hasta 40, 45. Si está apenas aumentada. O sea que hasta ahí podemos tener un líquido cefalorraquídeo normal, entre comillas. ¿Sí? Sí. Y ahora viene algo que dice leucocitos 120 a predominio de mononucleares. ¿Es normal tener 120 leucocitos en el líquido cefalorraquídeo? No, Muy bien. ¿Y qué puede ser? ¿Cómo se llama esto? Sin consumo de glucosa, cristal de roca. Hay un dato que falta, que no te lo dice el laboratorio, te lo dice el que hace la punción. ¿Qué dato tiene que informar el que hizo la punción? La presión de la apertura. presión. Apertura. Agustina, ¿tenés idea cómo había sido la presión de apertura? Normal en las dos punciones que se le hizo. Bien. Se le Entonces, ¿hay podría algo haber que podría dar pedido esto? tinta, Sí, se le podría haber pedido tinta china pensando en criptococosis. perfecto. Este líquido podría ser compatible con criptococosis. La tinta china creo que se hace de rutina, Santiago, te la tienen que hacer siempre. Pero después hay unas cosas más específicas como la antigenorraquia o antigenemia a criptococo, ¿vale? Porque la tinta Sí, china tiene su eso. sensibilidad. Si lo ves, si no lo ves, depende la prevalencia. Pero bueno, sigamos. Muy bien pensado y razonado. Bueno, acá pusimos un cuadrito también para situarnos en las diferenciales en el líquido cefalorraquídeo y cuando hablamos con el grupo de residentes se centraron en la meningitis aséptica de tipo viral y a partir de ahí se empezó a estudiar. El Santi se nos adelantó un poquito a la pregunta de con estos resultados ¿qué más estudiarían? Ahí O le sea que podemos otros pedir la amarrae. estudios. Podríamos pedir una Viral, TAC. Ya la tenía, fíjate, si la querés leer, está en el interior, no la leímos. Ah, perdón. Encéfalo, abdomen y pelvis sin particularidades. A ver, vamos a pensar, porque acá nos faltó un razonamiento, o sea, si el líquido era claro, las meningitis a líquido claro sin consumo de glucosa son o micóticas o virales, ¿está? Para micótica tenía tinta china negativa, aunque no lo haya dicho ahí, que podría haberse pedido otra cosa, y tenía, ¿cómo se llama esto? Un ataque normal. Tranquilamente puede serlo. Si queda fuera la toxo, si queda fuera un linfoma del sistema nervioso central, que se puede ver en contexto de un HIV. Bueno, entonces, ¿qué seguís pidiendo? ¿Cómo seguimos? Vamos a pedir una Una PCR. PCR para virus. Ajá. ¿Para qué virus? Herpes. Herpes. Y más frecuentemente da síndrome confusional, ¿verdad? Bien. Bueno, se pidió por la sospecha que habíamos tenido de la adenopatía y bueno, y por el proceso del sistema nervioso central, se pidió la serología para HIV, la BRL, todo lo que sugirieron, y se inició el tratamiento empírico con aciclovir, ceftriaxona y ampicilina, los antibióticos más que nada, Bien. porque bueno, en un primer momento. ¿Por qué cállate. ¿Por qué los antibióticos? ¿Por qué antibióticos? Si estamos hablando de que es virus o es hongo, ¿por qué le voy a poner ceftriaxona ampi?
Y por la Alguien que tenga gravedad de VIH. una meningitis bacteriana, para, bueno, Y como por qué, todavía no, aparte de por la gravedad, ¿por qué otra condición cumple la meningitis? Es Es una grave urgencia. y exactamente, y una urgencia infectológica. ¿Está? Es una urgencia infectológica. Entonces yo le pongo los antibióticos y después apenas sé que no es, se lo saco. Pero es una urgencia, o sea, yo saco el líquido cefalorraquídeo y le estoy poniendo los antibióticos atrás. ¿Entienden la situación? Eso se puede poner corticoides media hora antes, si es que estoy sospechando una meningitis, es una urgencia infectológica. Entonces, aunque sea una dosis de antibiótico va a tener, ¿está? Porque ni siquiera espero el resultado del laboratorio si estoy, en este caso no era un síndrome confusional. Si yo hubiera tenido una rigidez de nuca y un síndrome de meningio, ni espero. ¿Estamos? Bien. Lo cual no quiere decir que le dejo 7 días los antibióticos, ¿no? No sé, contame ahora, Mateo, lo que vos querías contar. Bueno, todo esto en el proceso mientras iban dando los cultivos y demás, que bueno, ya anticipamos que eran negativos, y también se pidió el FilmArray, digamos, el panel viral en el líquido cefalorraquídeo ante la sospecha de algo viral. Ujú. Ahí, bueno, los resultados fue que tenía una serología de ELISA de cuarta generación positiva para HIV, y bueno, y el FilmArray soltó que era positivo para virus de herpes simple 2. Y bueno, y acá la pregunta es cómo, qué piden a partir de tener una serología positiva para HIV, digamos, si ya se interpreta como positivo o es necesario algo más. Y para y HIV podrías se pedir un necesita periodo otra prueba confirmatorio, confirmatoria. puede ser un Western blot, o ¿Qué también opinan de hacer un Western blot hoy en día con esos ELISA de cuarta generación? ¿Es necesario? había leído que No, con 2 ELISA de cuarta generación ya era suficiente. Ya no se está usando el Western blot para confirmar, pero cuando yo tengo un ELISA o el segundo ELISA, antes se hacían 2 ELISA y un Western blot, ¿está? Hago un segundo ELISA y ahí nomás que pido, que me va a decir sí, obvio que es HIV. ¿Cuáles son los 2 análisis que vienen atrás del Puedes pedir segundo la ELISA? carga viral. Y el otro, El CD4, recuento. recuento de... El CD4. VIH. CD4. Bien. Y bueno, acá los cuadritos de la guía de la SADI que muestra el diagnóstico. Ahí está el primer algoritmo que bueno, habla de lo que se hacía antes, más que nada, que es con ELISA cuarta y el Western blot, y después el otro que está ahí, que muestra también que se puede hacer 2 ELISA de cuarta generación, o incluso dice que la carga viral como segundo estudio es más efectiva, digamos, más costo efectiva que el Western blot para confirmar. Ujú. Eso, Bueno, avanzar más. ¿esa era la última diapo? No, 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 no. Ah, bueno, muy bien. Ahí está. Ah, cierto que habían puesto esta, me Eh, encantó. bueno, y acá, ¿qué necesitábamos saber del paciente HIV? Y principalmente hablar del conteo de C4, digamos. Y acá un Vieron cuadrito. vieron que yo le decía, a mí me hubiera gustado saber la fórmula de esos 4.200, cuántos eran linfocitos. Ujú. Porque si yo ya de entrada tengo 700 linfocitos, que incluyen CD4, CD8, todo, ¿no es cierto? Digo, esto viene mal. Ni les digo si tengo 500 linfocitos y tengo que dividir entre eso, entre CD4. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Igual con 1.500 linfocitos ya lo miro con cara fría, ¿tá? Ya es linfopenia, digamos, o 1.200, qué sé yo, más o menos. Pero acá también está muy bien pensar en lo que aparece según esto. ¿Qué piensan de tener una encefalitis por virus herpes? ¿Necesito ser inmunodeprimido para tenerla? No, no es. O sea, no es. No, ¿se acuerdan que vimos No que es puede ser urgencia. inmunocompetente? Ujú. Es más, fíjense que también cuando, como empezamos ya como a inducir que era HIV, cuando esta compañera suya dijo que podía ser, estábamos diciendo, bueno, crito, no es un germen de los oportunistas típicos. Bueno, ¿qué vas a poner?
Y bueno, ahí cerrando un poco con el diagnóstico, que era el paciente con VIH positivo, espera la prueba de confirmación, la carga viral y el recuento de CD4 con el diagnóstico definitivo de encefalitis para virus del herpes simple y avanzando más. Y ahí, bueno, preguntamos bueno, te anticipaste un poquito, pero Perdón. ¿de qué nos sirven los Los CD4, CD4. digamos? Claro. Bueno, O eso está sea, buenísimo. Y a mí me encanta preguntar esto en los choice, sobre todo, aviso, el que avisa no traiciona. ¿Eh? Porque, a ver, yo no, yo en PFO la tengo clarísima, en clínica uno por ahí puede extenderse un poco más, pero viste, yo sé que usted ahora tiene que estudiar toda la materia, todas las materias, toda la carrera. Y la verdad es que el espíritu de PFO tienen que imaginarse que a ustedes les llega un paciente que realmente les puede llegar. Este es mi espíritu. Después lo que pasa es que las cátedras son muy amplias y por ahí cae a tomar uno que va a preguntar algún detalle que no debería preguntar. Eso yo no, se me escapa, pero no es el espíritu de PFO. El espíritu de PFO que yo le transmito a los docentes que evalúan tanto para hacer las preguntas de los exámenes escritos como para los exámenes orales o para los casos de COES. Imagínense que estos chicos se reciben, ustedes, chicos, no les falta nada. En 3 meses son médicos. ¿Está? Y que te cae un paciente a la guardia vos vas a agarrar una guardia de un sanatorio, de un SANCO, una central de un hospital, porque te hiciste amigo del médico de guardia cuando seas PFO y entonces agarrás el reemplazo de vacaciones, ¿está bien? Y te cae un paciente que te dice que es HIV. Lo primero que ya sabe que es HIV. Lo primero que le preguntamos es si se está tomando la medicación, cuándo fue su último CD4 y cuándo es carga viral. De hecho, si nosotros estamos en un hospital público, podemos entrar al laboratorio y buscar esos datos. Porque si alguien tiene más de 500 CD4 y la carga viral está indetectable, por más que venga con fiebre, tenga HIV, ¿yo qué gérmenes pienso? Me duele la garganta, tengo fiebre, sí soy HIV, tengo mi último conteo de CD4 de 700 y mi carga viral es indetectable hace 2 años. Como están todos los como están todos los pacientes con claro, será un estreptococo o será una faringitis viral, si le encuentro placa le doy amoxicilina y si no lo mando a la casa. ¿Está bien? Es casi como inmune. Ahora, si es alguien que está en tratamiento y se acuerda su CD4 o encuentro en el laboratorio que los CD4 no están tan altos, y ahí ya tengo que ir pensando que debería estar tomando. Por ejemplo, me dice, no, si mi último CD4 es de 200, a ver que no veo bien acá. Bien. Ajá. ¿Y estás tomando la medicación para el HIV? Sí. ¿Y qué más estás tomando? Porque debe estar tomando cotrimoxazol para la profilaxis de esto, y esto, y esto. Y si tiene menos todavía, debería estar tomando acitromicina. O por ahí el paciente no se acuerda cuánto CD4 tiene y me dice, estoy tomando Bactrin 3 veces por semana, Bactrin es el trimethoprim sulfa, ¿no? La marca comercial, y acitromicina. Y voy a decir, bueno, estamos mal. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Lo que yo me interesa es que ustedes puedan valorar, según el estado inmunológico, si ese paciente que está en la guardia central donde están ustedes va a quedar internado porque tiene criterios de que está en enfermedad. Me río, ahora les cuento una anécdota, que está en estallido de enfermedad de SIDA versus es casi inmune, no me tengo que asustar porque me diga HIV y lo trato como cualquiera, a lo sumo le hago un énfasis en los síntomas de alarma. Les cuento esto porque hace cuando yo empecé a dar clases, había un docente que ya se jubiló, y viste que ahora todo está cambiando mucho, por suerte, y somos como más respetuosos, menos invasivos. Vieron que casi no hacemos el paso de sala. Antes no hacíamos el paso de sala y nos veíamos todos a ver al paciente, éramos 20 médicos al lado de un paciente, hablando del paciente, ¿sí? Y bueno, había un docente que daba prácticas en terreno y ya se jubiló. Y yo estaba, nos quedó en el servicio la anécdota por mucho tiempo. Teníamos un paciente en wasting syndrome, ¿sí? O sea, estaba flaquísimo, con una diarrea que no andaba para nada, y con un montón de enfermedades marcadoras. Entonces llevó a los alumnos, que lo hizo revisar, y yo lo escucho porque estaba revisando al paciente de al lado y nos empezamos a revisar. Bueno, ¿qué tiene este paciente? Perdió 10 kilos, tiene esto, tiene otro, es un enfermo de SIDA. Decía, el tipo se tapaba con la sábana, tenía un miedo bárbaro, se murió, de hecho, se murió a los 7 días, y el docente diciendo, no es un portador de HIV, es un enfermo de SIDA. Dios mío, qué animal. Bueno, eran otras épocas, donde los docentes eran de otra época también. Pero bueno, volviendo a esto, eso es lo que yo quiero que ustedes vean cuando tienen pacientes HIV. Este hombre de 62 años, Agustina, cuando usted lo veía, ¿te parecía un enfermo de SIDA o no? No, No. para nada.
Y no trajo una enfermedad marcadora, trajo un síndrome confusional por el pervirus que tranquilamente. Y de hecho, con las adenopatías de hace 2 meses atrás, no le habían pedido chive. No, Y se lo no, ponen no, a no. no lo habían sospechado, digamos, ¿verdad? No, eso fue para estudio con hematóloga, fue Ujú. Claro. y no lo sospecharon. De hecho, hoy en día se está. eh, a mí me cuesta mucho en el privado, no me cuesta incorporar. Nosotros en el Iturraspi hicimos un protocolo que todo paciente interno le pedimos serología. ¿Por qué? Porque sabemos que le cambiamos el pronóstico a un paciente HIV cuanto antes llegamos. O sea, si llegamos antes de que tenga una marcadora, antes de que. Vieron que ahora se inicia tratamiento precoz. Antes, hace muchos años, se iniciaba tratamiento cuando teníamos una marcadora. Ahora no, ahora empezás tratamiento lo antes posible, para poner indetectable a ese paciente lo antes posible. Pero cuando uno viene a alguien de mi consultorio y me dice, me quiero hacer un chequeo, con una mano en el corazón, yo pido leucemia, pido perfil lipídico, pido todo lo de riesgo cardiovascular, porque todo el mundo sabe que en un chequeo, en un paciente de 62 años me planteo, ¿sí? Y no me sale pedir la HIV. Y a veces hasta me tengo miedo de que lo tomen mal, porque, ¿está? Ahora, si viene un paciente soltero, sexualmente en edad más activa, le pido BDRL, le planteo. Si viene un adolescente, ni le digo. Le digo, te voy a pedir, ojo, porque así como el hombre grande no está habituado a usar profiláctico, estamos viendo un brote de sífilis tremendo, porque las chicas se ponen el chip, saben que no van a quedar embarazadas, entonces no usan el profiláctico porque no van a quedar embarazadas. No te veo que está volando de SIDA, pero BRL en clases sociales altas, media y baja, un montón de lugares. ¿Sí? Bueno, muy bien, no sé si ahora quedaba alguna más. No. Ah, bueno, Bien. también como un cuadrito de cierre de qué estudiar en un paciente cuando viene con la serología positiva. Ujú. Muy bien. Bueno, muy bien, chicos. Y listo. Mira, ¿Alguien más tiene algo para comentar? ¿No? Bueno, perfecto, en una hora como debería ser. Los felicito, chicos. Asustaba el confusional agudo al principio como tema repetido, pero fíjense que nos fuimos para hemato y nos fuimos para HIV como para repasar más temas. Ya tenemos casos para el lunes que viene, así que nos vemos el lunes que viene. Y después a todos ya les digo, no sé si ya lo publicó Evelyn, el examen va a ser miércoles 20, 14 horas. ¿Por qué miércoles 20? Porque el 21 van a festejar su último día del estudiante y van a arrancar el 21 y supongo que van a estar recorridos hasta el domingo. ¿Está bien? Así no se pasan su último día del estudiante estudiando. ¿Ok? Lo Bueno, pensé así, la que es mala, la que está siempre en contra, como el otro cuatrimestre que, pensé que es el último día al estudiante les pido por favor que se vayan de picnic con canasta, sándwich y milanesa y que a la noche salgan de fiesta, ¿ok? No hay otro, es el último. Bueno, chicos, nos vemos Coco, la una semana que viene. pregunta. Dale. nos vemos. Lo de esta semana del Congreso, al final está justificada la falta de los Ay, efectores. no lo anoté, por Dios. Miren, ay, menos mal que lo hiciste. Yo iba a mandar a hacer un comunicado y no lo hice. Como estoy en quinto y sexto, se me mezcla mucho. Bueno, el jueves como tienen mucha práctica de simulación, los de simulación van a simulación y no se suspende nada. Ahora, el viernes, que solamente es asistencia de efectores y no hay otra clase, todos al Congreso, todo el que vaya al Congreso tiene la falta justificada, digamos, al efector. Y ustedes que están en hospital, si quieren ir también, lo que pasa es que el jueves empieza a la tarde, y la mayoría de los que hacen hospital hacen a la mañana, ¿eh? Así que el jueves a la tarde los esperamos y el viernes están liberados. ¿Está bien? ¿Eh? Y sí, lo aclaro, ya voy a hacer el comunicado, los que tienen simulación tienen prioridad simulación, porque así no se pierden esas prácticas el jueves. Bueno, ¿estamos entonces? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, gracias. Bueno. adiós. Chao. Adiós.